Bienvenidos a Matea, Matemáticas Fáciles y para Todos. Hoy te voy a presentar la siguiente proposición de aquí. Te voy a dar un ejemplo y la vamos a demostrar. Esta proposición nos dice que si tenemos a una función que es continuamente derivable, eso va a implicar que la función es derivable. ¿De acuerdo? Y luego vamos a ver que la recíproca, es decir, que si tenemos a una función derivable, eso no implica que la función sea continuamente derivable. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo en el que se cumpla eso. En el vídeo siguiente te voy a presentar y demostrar a esta proposición de aquí, que si tenemos a una función derivable, eso va a implicar que la función es continua. A ver, nosotros hemos visto que si tenemos a una función continua, la gráfica de la función no presenta huecos o saltos. Fíjate, esta es la gráfica de una función continua. Tú puedes observar que la gráfica de la función no presenta huecos o saltos. De acuerdo. Ahora, la gráfica de una función derivable no solamente no presentará huecos o saltos, sino que la gráfica de la función no tendrá picos. ¿Ok? Por ejemplo, la gráfica de la función valor absoluto, ya hemos demostrado que esta función es continua, pero tiene un pico. ¿De acuerdo? Y debido a esto, como también ya hemos demostrado, la función valor absoluto no es derivable. ¿De acuerdo? Entonces, la continua no presenta huecos ni saltos. La derivable, la función derivable, tampoco presenta huecos y saltos y además no presenta picos. Y una función que es continuamente derivable presenta todas las propiedades anteriores y además a la gráfica de su función se la va a considerar más suave. ¿De acuerdo? Mientras más propiedades tenga una función, más suave será la gráfica de esta. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vayamos a la primera proposición de este apartado. Voy a ponerle aquí proposición 1. F es continuamente derivable, eso implica que la función f es derivable. A ver, primeramente, una función es continuamente derivable, f es continuamente derivable si cumple con estas dos propiedades. Fíjate, la primera es que f sea derivable y la segunda es que f', ¿ok? La derivada de esta función, f' sea continua. ¿De acuerdo? Si una función, si f cumple con estas dos propiedades, diremos que f es continuamente derivable. Ahora, veamos un ejemplo. F, la función f que tiene como dominio el conjunto de los números reales y como codominio el conjunto de los números reales, toda x del dominio tendrá como imagen a x al cuadrado. ¿De acuerdo? Tú ya sabes que esta notación de aquí es equivalente a f de x igual a x al cuadrado. A ver, la derivada de esta función, que ya la hemos visto en vídeos anteriores, sería igual a la función derivada tendrá como dominio también a r y como codominio también a r, toda x del dominio tendrá como imagen a 2x. ¿De acuerdo? Fíjate, esta es la gráfica de f, más o menos, la gráfica de f, y la gráfica de la función derivada. La derivada de f es esta recta de aquí. Esta es la gráfica de f'. ¿De acuerdo? Ahora, la función f
¿Ok? La función cuadrática es derivable en todo su dominio, eso ya lo hemos demostrado. ¿De acuerdo? Es derivable en todo x que pertenece a R, en todo su dominio. Y ahora, la derivada de f, f', es continua en todo su dominio, ¿ok? Para toda x de R. Y fíjate, ya que se cumplen ambas propiedades, tenemos que nuestra función f, esta función de aquí, la función cuadrática, es continuamente derivable. ¿De acuerdo? Y ya que f es continuamente derivable, según esta proposición de aquí, f es derivable. ¿De acuerdo? La función cuadrática es continuamente derivable. ¿De acuerdo? Más adelante vamos a ver que hay funciones que son derivables, ¿ok? Pero que no son continuamente derivables. ¿Ok? Entonces, para demostrar esta proposición de aquí, la proposición 1, vamos a decir simplemente que la proposición se cumple por definición. ¿De acuerdo? Por la definición de la función continuamente derivable. ¿De acuerdo? ¿No? Porque para ser continuamente derivable, f tiene que cumplir con estas dos propiedades, ¿no? Te lo vuelvo a poner aquí, que sea derivable, ¿ok? ¿De acuerdo? Y que su derivada sea continua. Entonces, por definición, la función f, ¿ok?, es derivable. Ahora, la recíproca f. Si tenemos una función f que es derivable, ¿ok?, la recíproca no se cumple. Que f sea derivable, eso no va a implicar que la función sea continuamente derivable. ¿De acuerdo? Y te voy a presentar aquí un ejemplo de una función que es derivable, pero que no es continuamente derivable. Observa la siguiente función. F es una función que tiene como dominio a R y como codominio a R también. Toda x de su dominio tendrá como imagen a x al cuadrado por el seno de 1 entre x si x es distinta que 0 y toda x del dominio tendrá como imagen a 0 si x es igual a 0. La gráfica de esta función es más o menos esta que te voy a graficar aquí. Más o menos así. ¿De acuerdo? Mientras más cerca estemos del 0, más oscilará esta función. ¿De acuerdo? Entonces vamos a demostrar que esta función es derivable, ¿ok? Es derivable en todo su dominio y para ello tenemos que demostrar que es derivable para x distinta que 0 y para x igual a 0. Fíjate, para demostrar que la función es derivable, ¿ok? Vamos a ponerlo aquí, demostración, ¿ok? Vamos a demostrar primeramente que esta función de aquí, que f, es derivable. Entonces, para x distinta que 0, ¿ok?, vamos a derivar a la función, ¿de acuerdo? Entonces, para f distinta de 0, la imagen es igual a x al cuadrado que multiplica al seno de 1 entre x. ¿De acuerdo? Entonces,
para derivar a esta función vamos a apoyarnos de las reglas de derivación. Y esto sería igual a, fíjate, f' de x es igual a, vamos a apoyarnos aquí de la regla del producto, ya que estamos multiplicando a x al cuadrado por seno de 1 entre x, la derivada de x al cuadrado es igual a 2 por x, que multiplica a esta función sin derivar, seno de 1 entre x, más la primera, sin derivar, x al cuadrado, más la derivada del segundo, aquí tenemos que utilizar la regla de la cadena, la derivada del seno es coseno de 1 entre x, que multiplica a la derivada de la función interior. La derivada de 1 entre x es igual a menos 1 entre x al cuadrado. Y fíjate, x al cuadrado, con x al cuadrado se pueden simplificar. Tendríamos que la derivada de la función en x es igual a 2x por el seno de 1 entre x más el coseno de 1 entre x. Y fíjate, esta función de aquí, f' de x, es derivable según las reglas de derivación. ¿De acuerdo? El seno es una función derivable, 2x es una función derivable, el producto de dos funciones derivables es derivable, el coseno es derivable y la suma de dos funciones derivables es derivable. ¿De acuerdo? Entonces, la función f es derivable para x distinta de 0. Vamos a demostrar que también es derivable para x igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, para x igual a 0, fíjate, tendríamos lo siguiente. La derivada de la función en 0, según la definición formal, es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, nuestra x es aquí 0, 0 más h, menos f de 0 entre h. Y esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de 0 más h, es igual a f de h, menos f de 0 entre h. Todo esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de h, según nuestra regla de correspondencia, ¿ok? H es distinta de 0, bueno, lo puedes ver aquí, h es distinta de 0, entonces tendríamos que reemplazar en esta expresión a x por h. Tendríamos a h al cuadrado, ¿ok? H al cuadrado, que multiplica al seno de 1 entre h, menos, y ahora nuestra x es igual a 0. ¿Cuál es la imagen de 0? La imagen de 0 es 0, según la regla de correspondencia. Menos 0 entre h. Entonces, toda esta expresión de aquí es a su vez igual al límite cuando h tiende a 0 de, fíjate, esta h se puede simplificar aquí con este exponente y nos quedaría h que multiplica al seno de 1 entre h. Ahora fíjate, cuando h tiende a 0, esta h de aquí tiende a 0, ¿ok? Y el seno de 1 entre h, ¿ok? Se va a encontrar siempre en este intervalo de aquí. La función seno siempre se va a encontrar, la imagen de la función seno siempre se va a encontrar en este intervalo de aquí, de menos 1 a 1. Entonces, 0 multiplicado por el seno de 1 entre h, ¿ok? Va a ser siempre igual a 0. Entonces, tendríamos que toda esta expresión de aquí es igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate, la función derivada en 0, ¿ok? Es igual a 0. Entonces, cuando x es distinta de 0, la función es derivable, y cuando f es igual a 0, la función también es derivable. ¿De acuerdo? Entonces, según i y 2i,
tenemos que nuestra función f es derivable para toda x del dominio de la función. ¿De acuerdo? La función f es derivable, ¿ok? Es derivable en todo su dominio. ¿Ok? Entonces tenemos a una función, tenemos a una f que es derivable. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a demostrar que eso no implica de que sea continuamente derivable. ¿Ok? Recuerda que para que f sea continuamente derivable, f', la derivada de f, la función derivada, ¿ok? Tiene que ser continua. ¿Ok? Y eso es lo que voy a demostrar, que f' no es continua. ¿Ok? Al demostrar que f' no es continua, estaríamos demostrando que la función f no es continuamente derivable. ¿De acuerdo? Entonces vamos a demostrar que la función f' no es continua. Para demostrar que esta función, ¿ok? f' no es continua, recordemos la definición de continuidad bajo el criterio del límite secuencial. Nosotros teníamos que una función, vamos a ponerlo aquí de naranja, una función f, bueno, en nuestro caso f' es una función, f' es continua en x sub 0 si, ahora, para toda x sub n elemento del dominio de la función, ¿ok? Fíjate, esta f' de aquí, esta función tiene como dominio al conjunto R y como codominio el conjunto R también, toda x del dominio tendrá como imagen a, fíjate, 2x por el seno de 1 entre x más el coseno de 1 entre x, cuando x es distinta de 0, vamos a escribirlo aquí, 2x por el seno de 1 entre x menos el coseno de 1 entre x, si x es distinta de 0 y tendrá como imagen a 0 si x es igual a 0. Tendrá como imagen a 0 si x es igual a 0. Entonces, volvamos a la definición de continuidad. F' es continua en x sub 0 si para toda x sub n elemento del dominio de la función, donde x sub n es distinta de x sub 0, pero el límite cuando n tiende al infinito de x sub n es igual a x sub 0, ¿ok? La sucesión x sub n es convergente y converge a x sub 0, se cumple que el límite cuando n tiende al infinito de f de x sub n es igual a f de x sub 0. Perdona, el límite cuando n tiende al infinito de f', porque nuestra función es ahora f', f' de x sub n es igual a f' de x sub 0. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate, vamos a ver si la función es continua para x sub 0 distinta de 0. ¿Ok? Entonces, para x sub 0 distinta de 0, entonces fíjate, para x sub 0 distinta de 0, ¿ok? Vamos a escribir aquí a la función, tenemos que la imagen es igual a toda esta expresión de aquí, f' de x es igual a 2 que multiplica a x por el seno de 1 entre x menos el coseno de 1 entre x. Fíjate, no necesito esta definición de aquí, en este caso, porque podríamos demostrar que esta función f' de x es continua simplemente apoyándonos del teorema según el teorema de operaciones con funciones continuas. ¿De acuerdo?
Este teorema ya te lo presenté en un vídeo anterior y allí demostramos que la multiplicación de dos funciones continuas es continua, la adición de dos funciones continuas es continua, ¿de acuerdo? Entonces podemos prescindir, ¿ok?, de la definición aquí del límite secuencial para demostrar que esta función de aquí es continua. ¿De acuerdo? Sin embargo, para el segundo caso, para x sub 0 igual a 0, ¿ok?, vamos a recurrir a la definición del límite secuencial. ¿Ok? Esta función de aquí, la función derivada, sería continua en x sub 0 si para toda sucesión arbitraria que construyamos, de modo que converja a x sub 0, exista este límite de aquí. ¿De acuerdo? Sin embargo, si yo cojo ahora una sucesión concreta, no a una arbitraria, fíjate, voy a coger aquí a una sucesión concreta, sea x sub n igual a 1 entre n por pi, ¿ok?, donde n es un elemento de los números reales. Fíjate, esta es una sucesión concreta. Puedes observar que ninguno de los términos de la sucesión es igual a 0, ¿de acuerdo? Sin embargo, el límite, cuando n tiende al infinito de x sub n, el límite de esta sucesión, cuando n tiende al infinito, es igual a 0. ¿De acuerdo? Fíjate, el primer término sería 1 entre pi, el segundo sería 1 entre 2pi, luego 1 entre 3pi, y así los términos de la sucesión se van haciendo cada vez más pequeños. ¿Ok? Esta sucesión converge a 0. Entonces, bajo esas condiciones, observemos si existe este límite. Entonces, el límite, cuando n tiende al infinito de la función derivada de x sub n, ¿ok?, es igual a, fíjate, x sub 0 es igual a 0, pero x sub n es distinta de 0. Entonces, según nuestra regla de correspondencia, la imagen de x sub n sería esta expresión de aquí, y no 0, ¿de acuerdo? Ya que x sub n es distinta de 0. Entonces tendremos el límite cuando n tiende al infinito de 2 que multiplica a x sub n por el seno de 1 entre x sub n menos el coseno de 1 entre x sub n. ¿De acuerdo? Y toda esta expresión sería igual al límite cuando n tiende al infinito de 2. Fíjate, x sub n la hemos definido de esta manera, es esta sucesión concreta que hemos construido, 2 que multiplica a 1 entre n por pi, que multiplica al seno de 1 entre n por pi, menos el coseno de 1 entre n por pi. ¿De acuerdo? Ahora, toda esta expresión es igual a su vez al límite cuando n tiende al infinito de 2 por 1 entre n pi es igual a 2 entre n pi por el seno, fíjate, 1 entre 1 por n pi es igual a n por pi menos el coseno de, perdona, aquí me olvidé de escribir aquí al numerador, tenemos aquí que esto es igual a 1 entre n pi, entonces el coseno de 1 entre 1 entre n pi es igual a n pi. ¿De acuerdo? Vayamos a la siguiente página, voy a copiar a toda esta expresión de aquí. Fíjate, toda esta expresión de aquí es igual a ver, la función seno tiene como raíces a pi, a 2pi, a 3pi, ¿ok?, a menos pi, también a 0. Fíjate, esta es la gráfica más o menos de la función seno
Entonces puedes observar que cuando n es un número natural, tendríamos que la imagen de seno de npi es igual a 0. ¿Ok? Siempre va a ser igual a 0. Entonces, toda esta expresión de aquí será igual al límite cuando n tiende al infinito de 2 entre npi por 0 menos, fíjate, el coseno de npi. Vayamos aquí a la gráfica de la función coseno. Aquí estaría pi, 2pi, 3pi. Y la gráfica de esta función, de la función coseno, es más o menos esta de aquí. ¿Ok? Entonces, fíjate, coseno de npi, ¿ok? N es un número natural, tendríamos coseno de pi, coseno de 2pi, coseno de 3pi. El coseno de pi es igual a menos 1, el coseno de 2pi es igual a 1, el coseno de 3pi es igual a menos 1, el coseno de 4pi sería igual a 1, y así. Entonces, toda esta expresión de aquí, vamos a escribirla como menos 1 elevado a n. ¿De acuerdo? Cuando n es igual a 1, tendríamos menos 1. Cuando n es igual a 2, tendríamos que menos 1 elevado al cuadrado es igual a 1. Cuando n es igual a 3, tendríamos menos 1 al cubo, lo cual sería igual a menos 1, y así. ¿De acuerdo? Entonces, toda esta expresión de aquí es igual al límite cuando n tiende al infinito de 2n entre pi por 0 es igual a 0 menos 1 entre n, lo cual es igual al límite cuando n tiende al infinito de menos 1 elevado a n, ¿ok? Y esta sucesión de aquí diverge, ¿de acuerdo? Entonces este límite no existe. Y ya que no existe, ¿ok? Ya que el límite de aquí no existe, ¿ok? La función f' no es continua en x sub 0 igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, f' no es continua en x sub 0 igual a 0. Y esto implica que la función f, ¿ok? Que es derivable, ¿ok? No sea continuamente derivable. ¿De acuerdo? A ver. Te he presentado a una función, ¿ok? Esta es la gráfica de la función. Te he presentado a una función que es derivable. Hemos demostrado que esta función es derivable, pero la derivada de esta función, fíjate, la función derivada se encuentra aquí. La derivada de la función f, esta de aquí, no es continua cuando x es igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, ya que la función f' no es continua en x igual a 0, la función f no es continuamente derivable. ¿De acuerdo? Fíjate la gráfica, si te interesa, la gráfica de la función f' es más o menos esta de aquí, fíjate. Mientras más nos acerquemos al 0, más oscilará esta función. Esta sería la gráfica de f'. Y esta función no es continua para x sub 0 igual a 0. ¿De acuerdo? Bueno, espero que me hayas podido entender. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, no olvides de darle un like, de suscribirte a mi canal, de compartir este material y de activar la campanita. Muchas gracias. Adiós.